Esta no es una iglesia tradicional, ¿no? Alvarito. Como el desayuno estuvo tarde, pues no hay problema. Vamos a conversar en esta mañana de algo que yo nunca he podido explicar. Así que primero me lo voy a hablar a mí. Y en segundo lugar, pues espero que el Señor de alguna manera le hable a cada uno de ustedes. Tengo una conclusión en la vida mía. De nada habría servido para mí haber nacido si no hubiese tenido la oportunidad de la opción divina de nacer otra vez. Para mí tengo que sin el segundo nacimiento, el primero para qué en este mundo caído y pervertido y degenerado. Pero todavía no puedo explicar si he nacido por segunda vez. Quisiera tener la certeza de haber nacido por segunda vez. Cuando miro a un drogadicto, cuando miro a un borracho que ha abandonado la borrachera, un drogadicto que ha abandonado la droga, un homosexual que ha abandonado la homosexualidad, un ladrón que ha abandonado el latrocinio y el fraude y el engaño, pues es fácil para mí ver la evidencia de que ese ladrón nació por segunda vez, que ese adúltero nació por segunda vez, que ese homosexual nació por segunda vez, porque es fácil contemplar que no volvió a repetir. Pero alguien que ha nacido en una tradición eclesiástica, que biológicamente fue engendrado en una experiencia eclesiástica cristiana, ver la evidencia del nuevo nacimiento, para mí, en el caso mío, pues es más difícil. A mi juicio, me convertí. ¿Cuándo me convertí? ¿Cuándo nací de nuevo? Si el viento no se sabe de dónde viene ni para dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo tengo una pregunta para ustedes en esta mañana, para mí muy importante.
me la hago a mí en primer lugar. Y yo quisiera suponer en esta mañana que todos ustedes han nacido por segunda vez y que me llevan una gran ventaja, porque yo quisiera tener la certeza de que he nacido por segunda vez. Difícilmente puedo hacer una evaluación de ustedes si me es difícil hacer la evaluación propia, pues más imposible es hacer la evaluación de otro. Pero quiero hablar en esta mañana con la imaginación, imaginándome, suponiéndome que estoy hablando a una congregación que ha nacido de nuevo. Quisiera no estar equivocado de esta suposición, que hablo con un grupo de personas que han nacido de nuevo, tienen un nuevo corazón, participan de la naturaleza divina, han crucificado la carne en sus deseos y la concupiscencia ya no tiene lugar en nosotros. Espero no estar equivocado. Y si estoy equivocado con algunos de ustedes, pues me uno a ustedes. Hemos nacido de nuevo. Yo no tengo fecha para mí. Yo no tengo fecha para mí. Puede ser que algunos de ustedes tengan la fecha y recuerden muy bien el momento en que el Espíritu Santo sopló y ustedes cayeron humillados a los pies de la cruz y experimentaron que habían nacido de nuevo en la nueva creación. Yo quisiera tener esa misma fecha que ustedes conocen. Para mí este asunto de la conversión es un profundo misterio y lo considero más importante que cualquier otra interpretación profética de bestias o cuernos o fechas o tiempo o eventos en la historia profética. Pero tengo aquí una evidencia de las Escrituras, que me indican a mí muy claramente quién ha nacido de nuevo. Las Escrituras me dan una pauta para conocer quién ha nacido de nuevo. Y antes de entrar en materia, déjenme leerles un versículo que habla para mí claramente de la naturaleza de la imagen de Dios. Hablan claramente de la naturaleza de la imagen de Dios. Y yo sé que para todos nosotros nos es muy difícil en religión vivir por principios. La gran mayoría de nosotros nos movemos por formas. Vivir por formas en gran medida es un engaño.
Vivir por principios es la realidad de la vida del que ha nacido de nuevo. Pero en religión, las dos cosas son las que más se confunden. Y la mayoría de nosotros convertimos las formas en principios. Y tenemos grandes traumatismos para comprender la experiencia de la justificación por la fe. Pero bueno, eso es algo que solamente el Señor puede enderezar en cada uno de ustedes. Y tomo una ilustración. Lo que hemos hablado aquí de planificación con los padres de familia. Estamos más interesados en la forma que en el principio. Y cuando hablamos de principios, nosotros quedamos en la luna porque nos queremos es que nos digan las formas. Pero para mí, hermanos, la forma está supeditada al principio. Si la forma no está supeditada al principio y el principio no es una vivencia en nosotros, todas las formas se degeneran si son independientes del principio. Quiero en esta mañana leer un versículo, a ver si ustedes determinan en ese versículo cuál es la esencia del carácter de Dios, que para mí es la evidencia del nuevo nacimiento. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Y como ustedes desayunaron bien y tarde, pues no hay problema. ¿Ok? Vamos a comenzar con el primer versículo. A ver si podemos concentrarnos en esto, ¿ok? Y llegar a la conclusión de nuestra conversión, de nuestro nuevo nacimiento, que lo considero más importante que el primero. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es al hombre no tocar mujer. ¿Qué forma? ¿Qué forma? ¿Cuál es el principio? ¿Qué forma? Sigo leyendo. Mas para evitar fornicaciones, cada varón tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio esposo. El marido, el esposo, pague a su esposa la debida benevolencia y asimismo la esposa pague a su esposo la debida benevolencia. Quiero concentrarme en el versículo 4. Quiero enfatizar el versículo 4 porque aquí es donde yo encuentro el gran principio de la esencia del carácter de Dios. El gran principio de la esencia del carácter de Dios. El elemento profundo que forma el carácter y la base del carácter de Dios, por lo cual Él es Dios y por lo cual Él nos creó a nosotros en su imagen y semejanza. Versículo 4. La esposa, ¿quién?
Interesante que primero Pablo habla de la esposa aquí. No habla primero del esposo aquí. ¿Ok? La esposa. No. Claro. Un no bien claro, ¿verdad? Un no bien claro. La esposa no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el esposo. E igualmente tampoco el esposo tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. En ese versículo yo encuentro una de las esencias del gran principio del carácter de Dios. Y quien no experimente eso está destruido ya. Ya está destruido. En esta cultura latina, los machos ya están destruidos. Según el principio de la naturaleza del carácter divino. Yo no sé. No, y no lo puedo saber. Y tampoco me interesa mucho saberlo, aun cuando sé que es imprescindible. Yo no sé. Si los esposos aquí en esta mañana saben que no tienen potestad de todo su cuerpo, Elías, catedrático aquí, que ningún hombre tiene potestad de su propio cuerpo, sino que hay otro que tiene la potestad sobre su cuerpo. Alvarito, con ese cerebro que le alumbra. Necesitamos, Alvarito, aquí un crítico profundo, ¿verdad? Analítico, Alvarito. Alvarito. María Elena es la que tiene potestad de ese cuerpo. ¿Lo aceptamos, Alvarito? Que María Elena tenga potestad de ese cuerpo, de ese cerebro, de ese juicio, de esa capacidad analítica. No. Para el hombre latino, me parece a mí que eso es un poco difícil. A Luis, no tenemos potestad, no tenemos autoridad. Alvarito, no me mando yo. ¿Estamos de acuerdo? Bienaventurada María Elena. Ok, no se manda Alvarito. ¿Qué problema matrimonial hubiera si esto fuera real en nosotros? ¿Qué problema matrimonial hubiera? ¿Qué problema humano hubiera si cada ser humano crece, se desarrolla en gracia y en sabiduría como Jesús, bajo el principio que yo no tengo potestad sobre lo mío, el cuerpo?
¿Qué problema habría? ¿Qué problema habría en el mundo? ¿Cuándo aparece el problema? Cuando yo tengo potestad soberana sobre mi cuerpo y sobre mi ser. Y el primero que llegó a esa conclusión fue Lucifer. Y le quitó el derecho al Señor de tener potestad sobre él. Y nos entregó a nosotros esa herencia intangible, porque no es una herencia material, es herencia intangible. ¿La hemos copiado bien? ¿Nos gusta esa herencia a nosotros? Indudablemente el apóstol Pablo está hablando aquí bajo una profunda inspiración del Espíritu Santo. Y no utiliza él otra situación diferente a la del matrimonio. No habla aquí del soltero ni habla de la soltera. No habla del eunuco ni habla de otra especie. Habla del matrimonio. Porque el matrimonio en las Escrituras es la unidad. El soltero no es unidad. La soltera no es unidad. La unidad son los dos. Y la primera mitad no tiene potestad sobre su mitad, sino que la primera mitad, la potestad de la mitad está en el otro. Y eso me habla a mí de la naturaleza de Dios. Dios en su naturaleza es plural. Y por ser plural, le es imposible vivir para sí. Y por ser plural, el imperativo de él es vivir para otro y darse a otros. Ese es el gran principio donde está clavada la necesidad de comunión con Dios. Y por eso es nuestro tú. Y no puede hacer otra cosa que ser nuestro tú. Y en el contexto del pecado, eso es difícil, sino imposible, porque en el contexto del pecado no hay tú, solamente hay yo. Y esa es la tragedia que el cielo le costó la cruz, a ver si hace reversible y el yo se convierte en tú. El siguiente versículo me amonesta. Establecido el principio de pluralidad y dándole a ella la potestad sobre mí y dándome a mí la potestad sobre ella, bajo un requisito de la creación: el carácter de Dios, la imagen de Dios. Y si la imagen de Dios en la creación era el requisito para tratar el burro, el buey, el gato y el perro, si la imagen de Dios era la característica y la condición para tratar la tierra, el aire,
el agua y el resto de la creación, ¿cuál será la característica en el hombre para poder tratar a su esposa? ¿Y cuál será la esencia en la esposa para poder tratar a la imagen de Dios? Y todo eso se perdió en el Edén. Y el Señor vino a recuperarlo en el Calvario. Por eso la conclusión del versículo 5 es: no os defraudéis el uno al otro. No os defraudéis. La tragedia de hoy: destruimos al otro, defraudamos al otro, contradecimos al otro, nos imponemos en el otro, manipulamos al otro, subyugamos al otro. A ver, déjeme volver a la pregunta inicial. Yo supongo que estoy hablando con una congregación donde todos han nacido de nuevo. ¡Qué gloria! Hermana Villamizar, nunca defraudada por Ricardito, nunca, nunca. Porque la potestad de Ricardo se la entregó a la esposa. Si yo entrego mi potestad como persona a la esposa, es imposible defraudarla. Imposible. ¿Verdad o no? No hay problemas. Ah, Roberto, ¿entendemos eso, Roberto? ¿O no entendemos eso tampoco? ¿Ah? ¿Qué entendemos más? ¿La planificación o...? ¿Ah? Oh. En este asunto, hermanos, de lo que está detrás de usted, la planificación, yo he encontrado tantas mujeres defraudadas y tantos hombres defraudados. Ahorita mismo yo tengo una experiencia, tengo mucha experiencia, pero déjeme hacerle referencia a una. Ahora mismo yo tengo una experiencia traumática con un matrimonio. Ella está desanimada de él, no se ha separado por la conveniencia social. Ella está separada de él, ella está defraudada de él. Y ha desarrollado conductas bien claras que lo ha herido a él. Y yo recuerdo hace años, me pidieron a mí consejo. Ella vino a mí a pedirme consejo. Pero hermano, esta cosa sentimental, este asunto sentimental es un engaño de pie a cabeza. Todo el que cree en los sentimientos ya está engañado. Y qué difícil que los matrimonios de hoy se desarrollen en base a principios y no a base a sentimientos. Yo creo que lo de Alvarito fue por puro principio, ¿verdad, Alvarito? Para elegir a María Elena, puro principios. Nada, qué hermoso. Es muy diferente el desarrollo de un principio afectivo al desarrollo de un matrimonio por hormonas y atracción sentimental. Y eso es lo que el enemigo ha hecho con nosotros.
Hace muchos años esta hermana me llamó a mí, me pidió consejo y yo le dije a ella: ¿está usted dispuesta a ser sierva de Él y no se va a arrepentir en el desarrollo de su vida a ser sierva de Él? ¿Está usted segura de eso? Me dijo que sí, y yo le enfaticé: ¿conoce las condiciones de Él? ¿Sabe las limitaciones de Él? ¿Ve los riesgos que va a tener? Y eran bien claros. Qué tragedia la que han vivido en los últimos años. Supongo que va a terminar en tragedia. Hace otro poco de años atrás, una hermana, y no es colombiana, con la cual hemos desarrollado un nexo espiritual muy especial por muchos años. Y cuya familia la conocí también muchos años. Y de entrada, cuando yo entré a esa casa, inmediatamente olfateé el problema que había en ese hogar. Y yo dije, primera vez conociendo, y llegué a la conclusión: a esta familia, si queremos hacer algo, de alguna manera el Señor me conceda la oportunidad de sacarlos de este país y brindarles una opción diferente. Con los años tuve esa opción. Y pasaron los años. Prácticamente ella se casó con un esquizofrénico. ¿Ok? No sé si algunos de ustedes entienden este término. Un esquizofrénico. De paso, casi cada niño hoy formado en un hogar disfuncional es un candidato a la esquizofrenia. ¿Ok? Así que esquizofrénicos, yo diría que casi el 90% de la humanidad son esquizofrénicos. Para no ser esquizofrénico, hermanos, tenemos que haber nacido de nuevo, porque casi que los engendros nuestros fueron todos engendros de un par de esquizofrénicos. ¿Ok? Oye, yo viví el drama de esta mujer. Una vez ella estaba embarazada, no recuerdo si de su primer hijo, y él quería sacarla del carro caminando. ¡Wow! Y este esposo, además de ser titulado, se hizo religioso. Y un religioso titulado esquizofrénico, eso es cosa seria. ¿Ok? Pasaron muchos años y yo sabía, es a una de las pocas personas que yo le he recomendado y le he dicho: aquí no hay remedio, aquí el divorcio es un hecho. Se divorciaron, pasaron los años. Y una vez ella me hizo una pregunta en cuanto a su nuevo matrimonio, a la posibilidad de casarse. Y me presentó el muchacho, y yo conocí a la persona. Y después que ellos se retiraron, volví a hablar con ella.
Y entonces le hice una pregunta. Y le dije a la hermana, ella venía de un abolengo clásico, ¿Entienden la palabra? Ella no venía de los estratos de nosotros, así pobretona. Ella venía de una ascendencia clásica, familia blanca, con raíces europeas, con dineros y buena economía. ¿Ok? Y la persona que traía ahora no era una persona con abolengo clásico como nosotros entendemos en esta cultura, y una diferencia racial profundamente notable. Entonces yo le hice una pregunta. Si usted lo lleva a su familia europea, blancos, rubios, ojos azules, usted va a sentir un poco de vergüenza en hacer la presentación. Usted se va a sentir bien agradecida al Señor, y el asunto racial no va a ser situación para usted en su interior sentirse afectada. Me dijo que sí, que no haya problema. Han pasado muchos años y el matrimonio ha permanecido estable. Hermanos, tan fácil que es defraudar a una esposa o a un esposo. Muy fácil defraudar. El apóstol Pablo dice, inspirado, no os defraudéis el uno al otro por ninguna circunstancia. Para no ser defraudado, necesito, en fe, dar la potestad de lo mío, de mi ser, ¿a quién? A otro. A él o a ella. Y para que suceda, necesitamos nacer de nuevo, porque eso no es carnal. Eso no es carnal. Tan pronto Adán pecó, tan pronto Adán y Eva pecaron, la advertencia del Señor, la consecuencia del Señor, que Él les dijo de lo que iba a suceder, no por voluntad divina, sino por hecho, y a tu marido será tu deseo, y Él se enseñoreará de ti. Se perdió. Lo primero que se perdió fue el principio de pluralidad de la imagen de Dios. El Señor es plural. Esa es su esencia. Y como Él es plural, por eso Él se ha convertido en nuestro tú. En nuestro tú. Y nosotros que somos singulares, yoístas por naturaleza caída, nosotros no admitimos que ese tú es nuestro yo. Y cuando ese tú no es mi yo, tú y yo estamos lejos de la conversión.
y del nuevo nacimiento. Y por eso continuamente nosotros vivimos defraudándonos unos a otros. Ya no en el matrimonio, ya más allá. Para Jesús, el trabajo de Jesús, hermano, fue el más difícil. Formar la primera comunidad cristiana. Formar la primera comunidad cristiana para Jesús. Intentó iniciarla con 12 y terminó su periodo aquí en la tierra y no lo logró. No lo logró mientras estuvo aquí en la tierra. Y luchó por eso. A Pedro le fue difícil entender este asunto de que la naturaleza de Dios es plural. A Juan le costó lo mismo difícil entender que la naturaleza del Señor es plural. ¿Entendemos eso, Anita? Anita, ¿podemos convivir? ¿Convivimos en lo que no es nuestro, convivimos en el espíritu? ¿O defraudamos el cuerpo? Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Podemos convivir con otros. Podemos ser uno con otros. De los convertidos. Y luego que vivimos con los convertidos en unidad, estamos preparados para recibir a otros que no están convertidos y vivir con ellos. Eso va a ser la lluvia tardía. Eso va a ser la iglesia triunfante. Y ustedes deben de estar en los inicios de la iglesia triunfante. Y si no, ¿para qué estamos aquí? Para seguir militando. Para seguir militando. Militando en el egoísmo. Militando en la odisea. Militando en el yoísmo. Es mejor que nos colgamos una piedra de molino en el cuello y nos metamos en lo profundo del mar, antes que defraudar a mi hermano, a mi semejante. Dice Pablo, hermanos, en 2 Corintios 7, ustedes lo conocen de memoria, pero esto, hermanos, no es letra. Esto debe ser hecho. En 2 Corintios capítulo 5, ustedes conocen el versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. El que ha nacido de nuevo no defrauda a nadie. No puede defraudar a nadie. El que ha nacido de nuevo. Porque no tiene potestad sobre su cuerpo. Hay otro que tiene potestad sobre su cuerpo. Y yo diría, hay otros. Y el primero es el Señor. ¿Ok? El primero es el Señor. Y de pronto el segundo es el papá y la mamá. Y luego el tercero es el esposo o la esposa. Y luego los cuartos son hasta los hijos. Y después
hasta la comunidad. La iglesia del reavivamiento, la iglesia primitiva, mis amados, era un grupo de 120 donde nadie tenía potestad sobre lo suyo y cada uno vivía como ofrenda para los demás. Esa fue la iglesia primitiva. La iglesia triunfante. Y nosotros hace un buen tiempo ya deberíamos de estar saboreando esa experiencia de comunidad. Hermanos, ¿saben qué es lo que nos separa a nosotros? Lo más absurdo. Lo que impide la comunidad, ¿sabe qué es? Lo más absurdo. Lo más absurdo. Cuando alguien se entrega al Señor y le permite hacer nueva creación, lo absurdo nuestro queda crucificado. Lo absurdo queda crucificado. Las Escrituras en 2 de Corintios, inspiradas, me dan a mí una clave. Me dan a mí una clave, hermanos, que me permiten allá a la distancia percibir si hay algo del nuevo nacimiento en mí. Y yo no quiero engañarme, hermanos. Yo le tengo miedo a engañarme con religión. Yo le tengo miedo a engañarme con religión. ¿Ok? Yo no quiero engañarme, hermanos, con el nuevo nacimiento. Pero el apóstol Pablo da aquí una clave contundente de la evidencia de quien ha nacido de nuevo. ¿Ok? Y la clave que él da le especifica lo mismo en dos maneras. La especificación es doble, de manera que no hay chance de equivocarse. ¿Quieren saber cuál es? ¿Quieren saber cuál es? Para que usted tenga evidencia si estamos convertidos, sin necesidad de haber sido drogadictos o ladrones, adúlteros o malhechores en el mundo profano. Escuchen esto, hermanos, y aquí entramos en materia en esta mañana. Y todo esto, versículo 18, y todo esto, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? El nuevo nacimiento, la nueva creación, la nueva criatura. El versículo anterior al versículo 17 encierra una verdad muy importante. A nadie conocemos según la carne. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A nadie conocemos según la carne. Y luego Pablo dice, ¿y si a Cristo lo conocimos en la carne? La Odisea habla de Jesús en la carne. El cristianismo de hoy habla de Jesús en la carne. Es el Cristo falso. Conocer a Jesús en la carne es el Cristo falso. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne,
Ahora ya no le conocemos así. El versículo 18 me da a mí la clave. Me da a mí la clave para probarme a mí si yo realmente he nacido de nuevo. ¿O estoy solamente en un ismo? En un ismo. En el ismo la verdad presente. Muy fácil estar en el ismo la verdad presente. Está en el ismo de los tres ángeles, eso es muy fácil. Tener la evidencia del nuevo nacimiento. El versículo 18 lo revela en forma dual. Si falla una, no falla la otra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. La evidencia de que nació de nuevo, estoy reconciliado con Dios. ¿Sabemos qué es eso? ¿Sabemos qué es eso, Anita? Porque decir amén es muy fácil. ¿Sabemos qué es eso? Para saber qué es eso tenemos que remitirnos a la creación. Y regresar a la creación es hasta regresar al sábado. Y regresar al sábado, lo que tenemos que revisar es la expresión reposo. ¿Qué es reposar? ¿Qué es reposar? Hermanos, y para nosotros reposar es simplemente dejar de trabajar. Eso es lo que menos cuenta en el reposo. El verbo menuja por reposo de Génesis 2, mis amados. No hay reposo en el singularismo. No hay reposo, ningún egoísta entra en reposo. Es imposible que un egoísta guarde el sábado. Todo egoísta que entra el sábado es anatema del sábado. Quien entra el sábado en egoísmo, en orgullo, en suficiencia propia, rompe el sábado. Quebró el cuarto mandamiento, porque no hay reposo en el egoísmo. El egoísta nunca tendrá reposo. Para entrar al sábado, el egoísmo tiene que quedar atrás. Lo que entró al primer sábado de la creación fue la imagen de Dios, creada en Adán y en Eva. Y por eso fue reposo. Por eso fue descanso. Hermanos, ¿en egoísmo hay descanso? ¿En orgullo hay descanso? ¿En yoísmo hay descanso? ¿En señorío hay descanso? ¿En la potestad sobre lo mío hay descanso? Abominación es lo que hay. Todo egoísta ha quebrantado el cuarto mandamiento. ¿Y si quebranta el cuarto? ¿Los demás? Hace rato que lo hizo pedazos. ¿Guardamos nosotros los mandamientos? He aquí los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Saben qué quiere decir la palabra menuja? Que la traducimos por reposo. Estado de armonía. No es el cuento de armonía,
es un estado de armonía. Adán entró al sábado de la creación con el Señor. Hermanos, nadie puede entrar en la presencia del Señor por la fe en la experiencia sabática, que es lo que constituye el sábado. ¿Por qué el sábado es sábado? A mí me lo enseñaron mal. Bien mal me lo enseñaron a mí. ¿Sabe cómo me enseñaron a mí el sábado? ¿Qué es sábado? Que mirará el diccionario. Séptimo día. Ahora en el nuevo diccionario te dice otra cosa. Y luego me dijeron que el sábado, y dice que los pastores y los teólogos, luego me dijeron que mirara el calendario. Que mirara el calendario, y claro, el sábado parecía el último de la semana. Así me enseñaron a mí el sábado. Uf. ¿Por qué el sábado es sábado? Es muy importante que ustedes sepan por qué el sábado es el sábado. Porque Bonifacio XVI les está enseñando por qué el domingo es el día del Señor. Ya los católicos saben más por qué el domingo es el día del Señor que nosotros saber por qué el sábado es sábado. ¿Por qué el sábado es sábado? ¿Saben, hermanos, por qué el sábado es sábado? Porque el sábado es Emmanuel. El sábado es sábado porque el sábado es Emmanuel. ¿Y qué es Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Por qué es Dios con nosotros? Porque en el tiempo del sábado el Señor se encarna. El Señor se encarna en el tiempo del sábado con la tierra y Él desciende y entra en el tiempo así. Así como Alfonso. Alfonso, venga Alfonso. No tiene niño ahora. Venga para acá. Venga para acá. Tenemos que ilustrar este asunto, Alfonso. Lástima que no está Orlando. ¿Ok? Pero me lo debes. Hay que pedirle a Alfonso que tenga potestad sobre el cuerpo de Orlando, que me lo traiga. ¿Ok? Alfonso, ¿tú vives en el tiempo o tú vives fuera del tiempo? A ver, Alfonso. En el tiempo. Tú vives en el tiempo. Muy bien. ¿Puedes vivir fuera del tiempo? No. No. Los seres humanos no podemos vivir fuera del tiempo. Y hermano, para mí el tiempo es un misterio. Para mí el tiempo es un misterio. Ahí sí es verdad. Aponte, Julio. Ahí sí es verdad, Julio, que no entiendo. Y Roberto, no me duerma, ¿no? Robertico. Ahí sí es verdad que no entiendo. Estoy peor que Daniel. ¿Ok? Bueno, yo no entiendo el tiempo. Pero lo que sí entiendo es que ni Alfonso ni este servidor podemos vivir fuera del tiempo. Y Alfonso... ayer tarde, de acuerdo con los hebreos, a la puesta del sol, él entró en el sábado. Él entró en el sábado. Y mañana, esta tarde a la puesta del sol, él va a entrar en el domingo. Y mañana a la puesta del sol, él va a entrar en el lunes.
hasta que muera. Entonces dejará de ser en el tiempo. Mis amados, el sábado es sábado, porque el Creador dijo: voy a entrar con ellos en comunión en el sábado, en el séptimo. Él es el que entra en el tiempo para que sea el día del Señor. Y por eso el sábado es sábado, porque Él entra en mi tiempo, se encarna conmigo, desciende para estar conmigo. Y eso fue lo que Él hizo el primer sábado: entrar en comunión con Adán y con Eva. Conciliados, conciliados. ¿Qué es eso de conciliados? ¿Qué es eso de conciliados? Uno. Adán entró en el tiempo del sábado, en la presencia del Señor, era uno con Eva, era uno con el Creador, era uno con la ley. No había choque, no había roce, no había fricción, no había fricción. Uno nada más, conciliado. Romerito, conciliado con la muchacha, sí, y con los hijos, y con el Señor, y con el ambiente, y con la ecología, y con el plan de salud. Quien nace de nuevo, recibe el poder de la reconciliación. ¿Ok? Clarito. ¿Ah? A ver. Siéntate aquí. ¿Ok? Hermano, esto no puede ser letra. Esto no puede ser letra. Esto no puede ser concepto. Esto es un hecho. La creación fue un hecho. Y por eso la creación fue un estado de armonía. Y eso es lo que hace que sea reposo sabático. ¿Se ha perdido? Se ha perdido. Y los adventistas esperan la ley dominical sin estar reconciliados, engañados, perdidos, más que los hijos de la bestia. Esa es la primera parte. Conciliados en armonía, en estado de armonía con Dios primero. Y segundo, escuchen lo segundo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Y la segunda parte, la segunda evidencia. Y nos dio ¿qué? El que está conciliado con Dios entra al ministerio. ¿A qué ministerio? Al ministerio de la reconciliación. ¿Dónde queda el rencor? ¿Dónde queda el rencor? ¿Dónde queda el resentimiento? ¿Dónde queda el yo? ¿Dónde queda el yo? ¿Qué es lo que se resiente en usted? ¿Qué es lo que se siente en usted? ¿Ah? La evidencia, mis amados, de haber nacido de nuevo es doble. Conciliados con Dios y en el ministerio, en el trabajo de reconciliar la humanidad.
Y por eso Jesús dijo esa sentencia que ustedes saben de memoria, porque de eso hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Otra vez os digo, otra vez os digo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo aquí en la tierra, pidan lo que quieran, y mi Padre que está en los cielos le lo va a dar. El Señor Jesús dijo, ¿cuándo dos? ¿Cuándo dos? ¿Cuándo dos? ¿Dónde comienza la reconciliación? ¿Dónde comienza la reconciliación? ¿Ah? ¿Ah? No. No. Más allá del hogar. ¿Dónde comienza la conciliación? No. Esa es la segunda. ¿Cómo? Hermano, en el contexto del pecado, la primera reconciliación comienza en ti. ¿Ok? Porque nosotros, el pecado nos hizo esquizofrénicos. La naturaleza del pecado destruyó la unicidad en el ser singular. ¿Ok? Y la palabra de Dios lo primero que hace es conciliarme a mí conmigo mismo. ¿Qué es lo que debe conciliar el mí conmigo mismo? Hermanos, nosotros estamos partidos por lo menos como 4 o 5 veces. Todos nosotros estamos quebrados como en 4 o 5 veces. El pensamiento coincide con lo que creo. ¿Lo que pienso y lo que creo es uno? ¿O lo que creo y lo que pienso está roto? ¿Lo que pienso está conciliado con lo que siento? ¿O lo que siento es diferente de lo que pienso? Y luego, lo que pienso, conciliado con lo que creo, unido en relación, en armonía con lo que siento, de tal manera el pensar, el creer y el sentir es uno solo, como fue en Jesús, como fue en la creación. Y luego, lo que pienso, lo que siento y lo que creo, ¿es lo mismo que hablo? ¿O lo que hablo es distinto a lo que pienso? El novio, te amo y te quiero. ¿Y se casa? Se habla hasta porreo. Lo que sentimos es lo que hablamos. Lo que creemos es lo que hablamos. Y después viene lo que hacemos. Y los seres humanos hoy que no han nacido de nuevo piensan una cosa, creen otra cosa, sienten otra cosa, hablan otra cosa y hacen otra cosa. 5 veces esquizofrénicos. Partidos, rotos, reconciliados. Para mí, mis amados, la evidencia de nacer de nuevo, ese estado de armonía. Y ahí está implícito el ministerio de la reconciliación.
5 familias somos uno. Ni sí ni no. ¿Ok? Miembros de un mismo cuerpo. Y el pie conciliado con la cabeza. El pie en armonía con la cabeza. Y el pie se goza de pisar barro, de estar en el barro y nunca se queja porque siempre tiene que pisar el barro y nunca desea ser cabeza. O el pie suyo alguna vez le ha dicho, bueno, hoy no te voy a cargar, hoy me voy a encaramar y voy a ser cabeza. ¿Ah? El cuerpo, mis amados, el cuerpo conciliado por creación y nosotros lo destruimos porque rompimos la pluralidad de Dios. ¿Engañados con religión? Pregunto, ¿has tú nacido de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿O nosotros estamos en otro ismo sectario? Yo no quiero ser engañado con religión ni engañar a nadie. Y la evidencia para mí es que todos deben de estar en el servicio, en el ministerio de la reconciliación. Si no, estamos más perdidos que el diablo, más perdidos que Lucifer. Y a estas alturas, hermanos, a estas alturas no estar de acuerdo ni con uno, ni con uno. A estas alturas yo no estar reconciliado conmigo mismo primero. ¿Cuándo nos vamos a conciliar con el semejante? De pronto en el milenario. Entendemos ahora por qué le fue tan difícil a Jesús vivir en comunidad con los 12 y formar la comunidad con los 12. Y tuvo que postergar eso porque no lo vio en sus días. Desciendan a Jerusalén, vayan al aposento alto, reclamen el Espíritu Santo. Y cuando se volvieron uno y se acabó el rencor y cada uno dejó de ser mayor, y cada uno se convirtió en pie de su semejante. Se acabaron las cabezas, se acabaron las potestades, todos se volvieron pie. La cabeza llegó a ser Jesús. Eran de un solo corazón, eran de una sola alma. Ninguno desea ser suyo lo que tenía. Óigame. Lo que tengo. Si no tenemos y las ganas de tener nos tienen destruidos. Si lo que tenemos nos impide ser, y los que no tienen, pero tienen ganas de tener, las ganas los tienen a ellos, ¿quién va a experimentar la lluvia tardía?
y la condición de ser uno. Y yo creo, mis amados, que es tarde para eso. ¿Cuánto hace que los que han nacido de nuevo deben de estar en la experiencia del ministerio de la reconciliación? Y es la clave que Pablo tiene en 1 Corintios 7 para los matrimonios en yugo desigual. Uno, que primero llegue a ser uno por la gracia de Dios, santifica al infiel. Esa es la fórmula de Pablo y creo que fue inspirada. El que llega a ser uno tiene el potencial de volver uno por lo menos al que duerme a su lado. Y yo no sé si ustedes han llegado a la satisfacción y a esa plenitud de vivir sin contradicción. Sin contradicción. Sin contradicción. Hermanos, en esta tierra la gloria de Dios es que el hogar y la familia viva sin contradicción. Y esos niños se forman sin contradicción. El mejor elemento, el mejor currículum para educar a su hijo es que los dos sean uno, sin contradicción, ni en pensamiento, ni en creencia, ni en sentimiento, ni en palabra, y menos en hechos. Y el diablo dice que es imposible, y se ha propuesto demostrar al universo que es imposible que dos lleguen a ser uno. Y el gran trabajo del Espíritu Santo es que tú estés por lo menos reconciliado con los que duermen en tu casa y los que comen en tu mesa. Y hoy el enemigo destruyó la familia. Se acabó la familia. Pero la promesa queda en vivo. Cuando dos de vosotros se pongan de acuerdo. El Señor dijo eso hace 2000 años. Y hace 2000 años el Señor no dijo cuando 5 de ustedes se pongan de acuerdo. 10 menos 120. Él utilizó el número más pequeño que todavía es plural. 2. Cuando 2 de ustedes, los solteros, las solteras, son uno con el papá, son uno con la mamá, son uno con su hermano. O nosotros, hermanos, estamos como Jacob y Esaú, desde el vientre peleando, desde el vientre en competencia, desde el vientre egoístas. ¿A quién representamos nosotros, hermanos? ¿A Esaú o a Jacob? ¿A quién representamos nosotros? Porque desde el vientre esta humanidad, la naturaleza, está en guerra, en anarquía, irreconciliable. Y en el plan de la nueva creación, la evidencia es la reconciliación. Si nosotros no lo experimentamos, tú y yo estamos rechazando el ministerio del Espíritu Santo.
y es el pecado imperdonable y no hay esperanza. En esta mañana vuelvo a hacer la pregunta: ¿hemos nacido de nuevo? Hemos nacido de nuevo. ¿Tiene usted la evidencia de que ha nacido de nuevo? Pablo da la evidencia de la nueva criatura. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, primero con Él. Y para hacerlo primero con Él, tuvo que hacerlo en mí. Conciliar mi pensamiento con mi creencia con mi sentimiento con mi lengua, con lo que hablo, y lo que hablo con lo que soy, lo que está en las manos, lo que hago. Uno. Entonces, ese uno entra al reposo de sábado en sábado. Está conciliado y hay reposo. Ese es el sábado que santifica. Los demás sábados, hermanos, son los de Isaías capítulo 1. No quiero esos sábados. El pueblo judío, el pueblo más celoso guardando el sábado, se perdió guardando el sábado. Porque lo que guardaron fue la letra, pero no el espíritu. Guardaron la forma, pero no la realidad del hecho. Y ustedes saben lo que es la Naque de Huay. Todo egoísta es un anticristo. Y los anticristos jamás podrán hacer comunidad. Los anticristos jamás podrán hacer comunidad. Porque para que haya comunidad y entremos en comunión, lo primero que debe ser negado es el egoísmo. ¿Ok? ¿Entendido? ¿O no está entendido? ¿O está tan difuso como la planificación? Me dicen que no entiendo la planificación. ¿Entendido? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Una inquietud. El sábado no es cuestión de guardar el sábado, sino es cuestión de obedecer los reglamentos para buscar esa armonía. Entonces, de nada sirve, como dice, que los que guardaban regiamente los sábados se perdieron, porque no hacían la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Tengo entendido así? El sábado no es una forma. No es una forma. ¿Ok? El sábado no es sábado por el sábado. El sábado es sábado porque el Señor entra en el sábado. ¿Ok? Entonces, por eso es que Jesús dijo, es el día del Señor. Es el día del Señor. Y si es el día del Señor, no voy a hacer el negocio mío. Y no voy a pensar en lo mío. Es el día del Señor. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es ese tú? ¿Quién es ese tú? Hago la comparación. A ver, Alfonso. ¿No está cansado, no?
Toca ayudar ¿Ah? a la cocina, pastor. Oh, le toca la cocina. Está bien. Vamos a jubilarlo. Ok. Muy contento. Es uno con la cocina. A ver, Wilson, venga Wilson, reemplácelo. A ver, Wilson. Ok. ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está la esposa? A ver. ¿Y por qué está tan lejos? ¡Wow! Vente. Bueno, vamos a explicar el sábado con esta pareja. ¿Ok? Vamos a explicar el sábado con esta pareja. Ok. A ver. Aquí donde vamos a sentarte aquí, donde la cámara te pueda coger. Ok. Muy bien. Siéntate aquí. Ok. Vamos a hacer la cosa objetiva. Ok. Hermanos, el sábado es un encuentro. El sábado, toda la creación termina en una fiesta de comunión. ¿Ok? Dios es comunión. Dios es para otros. El Creador no es para Él. El Creador es plural, es para otros. Y por eso Él dio el sábado. Porque quería estar con nosotros. Quería estar con nosotros. Sentarse con nosotros, gozarse con nosotros, impartirse a nosotros, ser ofrenda a nosotros, y por eso es que eligió el sábado. Y por eso la connotación del sábado como fiesta, porque es el encuentro con el esposo, es el encuentro con el padre, es el encuentro con el novio. Pregunto, ¿cuándo fue que le dijiste a Mayra, te amo, corazón? La primera vez. ¿Ah? 1994. 1993. ¿En qué mes? Junio. Ok. ¿Y la hora? ¿Por la tardecita del crepúsculo, con la luna o sin la luna? Con la luna. Con la luna, óigame. Ok. Bueno, pregunto, ¿recuerdas ese momento? ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas ese momento en que te acercaste a Mayra y quisiste entrar en comunión, en ese encuentro? ¿Qué experimentaste? Alegría, gozo. O sea, el sábado. Bueno, el sábado es alegría. El sábado es gozo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que constituye el sábado? Es Él. Es el encuentro con Él. ¿Ok? Hermanos, sábado sin Él no es sábado. Y eso fue lo que hicieron los fariseos. Guardaron el sábado sin Él. Y era tortura, cansancio. ¿No le ha pasado a usted con sus hijos? ¿Que es el día más aburrido? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es una forma. No es el encuentro con Él. Cuando tu hijo debe saber que es Él, el Señor del sábado y el ente del sábado, y que nos vamos a encontrar con Él. Muy bien. Cuando tú llegabas, ¿te sentabas allá o no te sentabas en la casa? claro, sí. Siéntate pues. ¿Ok? ¿A qué distancia estaba el pie cuando se acercaba él a Mayra? ¿A qué distancia? Bien junticos. ¿Por qué?
¿Por qué, hermanos, en el encuentro de un tú y un yo queremos estar cerca? Experimentar el calor, recibir el olor y llegar a ser uno. Hermanos, el encuentro de personas es una cosa muy distinta al encuentro y la relación con cosas. Y lamentablemente hoy nos relacionamos mejor con el automóvil que con la esposa y con los hijos. Rotos, destruidos. ¿Por qué Isaías dice, si retrajeres del sábado tu pie? ¿Qué tiene que ver el pie con el sábado? ¿Qué tiene que ver el pie con el sábado? ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? Ezequiel. ¿Tienes novia o no has tenido novia? Todavía no has engañado a nadie, o si eres engañado alguna. ¿Te han engañado? Oh. ¿Y ya sabes por qué te han engañado? Oh. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba el Señor? Ok. A ver, hermanos, las Escrituras comparan el sábado como el encuentro del novio con la novia, el encuentro del esposo con la esposa. El Señor viene a la puesta del sol y viene como novio. Y nos declara, te amo, no puedo vivir sin ti. ¿A qué distancia está el Señor? ¿A qué distancia está el Señor? Esa noche, lo que Él dice que te amo no es un cuento, es un hecho. Lo que Él piensa, lo que Él cree, lo que Él cree, lo que siente, lo que Él siente, lo que habla y lo que Él habla es lo que hace. Y por eso es el yo soy el que soy. Porque no es otra cosa de lo que es. El que es una cosa distinta de lo que piensa es un mentiroso. Y el primer mentiroso fue el diablo, el primer esquizofrénico. Y nos enseñó eso, nos partió. La nueva criatura llega a ser uno y su gozo es compartir, su gozo es entrar en comunión. Esa noche el Señor se declara esposo. Comienza como novio, continúa como esposo real y cuando se va por la tarde se regresa como padre. Ha hecho una nueva creación. Nos ha engendrado. Ese es el sábado de la creación. Ese es el sábado de la nueva creación. Y San Juan dice que Él tiene esperma, que Él tiene semilla, y que todo el que nace es engendrado de Él, y no puede pecar, porque el esperma de Dios está en Él. Es la nueva creación. Y ese que nace de Dios, nace para conciliarse con otros, con los pecadores. El que no se concilia con los pecadores y no puede ser uno con los pecadores, hermanos, y no puede ser Emmanuel con los pecadores, encarnarse con los pecadores, no tiene evidencia de conversión. A mi juicio, no sea su juicio. Hermano, convertirse no es aceptar formas. Las formas son muy fáciles de vivirlas. Convertirse es vivir el principio de pluralidad. El yo termina, lo mío termina, y el eterno tú es la realidad de la vida. Y en la presencia de Él sucede. Mayrita, en la presencia de este muchacho, ¿le contradecías? ¿Le llevaba la contraria?
¿Ah? ¿Y había pleito en la presencia de Él? No. En la presencia del Señor, ¿cómo contradecía al Señor? En la presencia del Señor solamente nos asombramos, quedamos perplejos, vemos la grandeza. Él, hermanos, déjenme decirlo de la siguiente manera: el sábado para Dios con nosotros es una humillación de su majestad. Se humilla, desciende, baja a nuestro nivel, acepta mi nivel para ser uno conmigo. Porque Él no tiene orgullo, Él no tiene nada que perder al bajar y hacerse uno con nosotros. ¿Hemos experimentado el sábado en la comunión con Él? Entonces somos bienaventurados. ¿Qué sucede en la presencia de Él? ¿Qué Él hace Él en la presencia de nosotros? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Una nueva creación. La renovación de una nueva creación, recibiendo su semilla, recibiendo su simiente, como dice San Juan. Y no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Y en el original dice esperma, el DNA de Dios, constituyéndonos en su imagen y semejanza. ¿Dónde queda el yo? ¿Dónde queda el yo? ¿Dónde queda lo que yo siento? Lo que siente mi egoísmo, lo que siente mi preferencia. ¿Dónde queda el absurdo de mi yo? ¿Dónde queda mi voluntad contaminada? Hecha pedazos ante la presencia del Creador en nosotros. Hermanos, esto va a terminar en una experiencia comunitaria. Seremos uno por la gracia de Dios. No habrá pleito, no habrá celos, no habrá resentimiento, nadie va a defraudar a otro. Cada uno es ofrenda para el otro. Cada uno es don para el otro. Así como el Calvario es el don del cielo máximo para ti y para mí. Cualquiera que ha recibido ese don jamás queda igual. Que el Señor nos concede esa experiencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Muchas gracias por ese Maestro tan maravilloso como es nuestro Salvador. Gracias por esta santa convocación, porque sabemos y estamos completamente convencidos que tú eres un amor, un Padre lleno de amor para con cada uno de nosotros. Tú eres el único que nos visita cada día en los diferentes lugares y es el que conoce a cada uno por nombre, el que conoce, porque tú has dicho que el que lo invita, usted es el huésped de cada casa, de cada hogar y el que viene a visitar. Así que oramos por cada uno de los oradores, por todos los mensajes, porque estamos convencidos, Señor, que son personas y siervas tuyas que se han ofrendado toda la vida para ti, por amor a este pueblo que tú amas tanto. Gracias, Señor, y ayúdanos a que tu Santo Espíritu nos recuerde que no recibamos esta palabra emocionalmente, sino que el Espíritu tuyo nos recuerde siempre y cuando vayamos a los diferentes lugares, el Espíritu nos recuerde la gran responsabilidad con nuestros semejantes. Así que, Señor, muchísimas gracias por este banquete, por todos los que se disponen, por todas aquellas personas que colaboran, que tú sigas colocando ese querer como el hacer por su buena voluntad, porque todo esto es una realidad, es gracias al amor que tú colocas en cada uno de nosotros, porque tú has dicho que la unidad hace la fuerza, Señor. Así que muchas gracias, Señor, por tus siervos,
Tú sabes cuánto amor ellos tienen por cada uno de nosotros. Así que estamos muy agradecidos. Todo esto te lo pedimos, no habiendo méritos en nosotros, sino estamos muy agradecidos por el perdón, la redención y por el amor tuyo hacia nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de la sangre del Cordero, que es el único que nos puede lavar y limpiar cada día. Nuestro Señor Jesucristo.